Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y nos toca exponer sobre los anticuerpos antinucleares y el anticitoplasma de neutrófilo y los antifosfolípidos. Somos Corona Almaraz Marco Antonio, Guillén Prado Roberto Carlos, Juárez Gracia Valeria Marisol y Reyes Cecilia Raquel. La siguiente, por favor. Primero les voy a hablar sobre los anticuerpos antinucleares. Bueno, estos atacan las estructuras del cuerpo y causan signos y síntomas como es la inflamación de órganos, los tejidos, también provocan la fatiga, los dolores musculares y los articulares. También van dirigidos contra la sustancia del núcleo celular y también no suelen afectar a las células vivas, ya que no pueden llegar, al igual que pueden dañar los tejidos. Son inmunoglobinas que reaccionan contra diferentes componentes autólogos nucleares y citoplasmáticos. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre su clasificación. Estos pues están presentes en todos los individuos, pero el que forma parte, bueno, el principal de los anticuerpos son los naturales y ese es el que vamos a ver primero. El origen no se conoce, el estímulo antigénico, el cual origina la síntesis. Una de sus características es de que son producidos por linfocitos BCD5+. También son de baja avidez, son codificados por genes de línea germinal. Principalmente son de isotipo inmunoglobina M, y son polirreactivos. También nos asocian a las manifestaciones clínicas. Una de sus funciones es de que es la primera línea de defensa contra los patógenos. Igual su depuración de moléculas propias dañadas y participan en la red de regulación idiotipo-antiidiotipo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los infecciosos. Estos son producidos en respuesta a estímulos antigénicos externos, o sea, las infecciones. Igual sus características, el principal es de que son de alta avidez, como el anterior. Son de isotipos inmunoglobina G, A y M. Estos no son asociados a las manifestaciones clínicas de autoinmunidad. Tampoco reconocen los componentes ubicuos, como en el ADN o los fosfolípidos, entre otros. Al igual que los títulos disminuyen cuando desaparece el estímulo antigénico. Después nos seguimos a los autoinmunes. Su estímulo que origina la síntesis es endógeno o exógeno y son de origen multifactorial. Al igual que los anteriores, son de alta avidez. Su principal isotipo es el G, pero pues también puede ser la inmunoglobina A o la M. También son asociados a las manifestaciones clínicas de autoinmunidad. Reconocen los componentes ubicuos del ADN y los fosfolípidos. Y también los títulos fluctúan a lo largo del curso de la enfermedad. La siguiente, por favor. Ahora veremos los patrones de los anticuerpos antinucleares mediante la inmunofluorescencia indirecta. Estos pues son con mayor frecuencia, se detectan por la inmunofluorescencia indirecta en las células EPTOS, en los sueros de pacientes con enfermedades autoinmunes. El primero que vamos a ver es el homogéneo, y este es caracterizado por la tinción homogénea en el núcleo, y su intensidad puede variar dependiendo de su concentración de los anticuerpos presentes en el suero. La siguiente, por favor. También aparece el patrón periférico. Este es caracterizado por la tinción regular alrededor del núcleo, y al centro de también se muestra menos tinción.
La placa de la cromatina se tiñe de forma delineada o también compacta. Después vamos con el moteado grueso. En la tinción, el núcleo con gránulos finos o gruesos. Igual los núcleos están teñidos y la placa de la cromatina en células en división no se tiñe. La siguiente, por favor. Seguimos con el patrón moteado fino. Este es caracterizado por su tinción en el núcleo con gránulos finos o gruesos. Igual sus nucleolos no se tiñen, así como tampoco se tiñe la placa de la cromatina en las células en división, como pues se puede ver en la imagen. También está el patrón centromérico, y este se caracteriza porque los núcleos se tiñen con puntos finos distribuidos de manera homogénea en el nucleoplasma de las células en interfaz. Así. Ahora vamos a ver el nucleolar. Su tinción es intensa en los nucleolos. La placa de la cromatina en las células en división es teñida de manera difusa debido a su reactividad cruzada de los anticuerpos, y los cuales son dirigidos contra el RNA nucleolares con el ADN de la cromatina. También está el patrón de la lámina nuclear, y pues en este se observa la tinción concentrada alrededor del núcleo y se extiende hacia el citoplasma, a diferencia del patrón periférico. Su placa de la cromatina en las células en división pues es negativa. La siguiente, por favor. También se encuentra el patrón centriolar. Este es identificado por su tinción intensa en los centriolos en las células en división, y sus estructuras teñidas también se puede identificar en la fase G2. En este se ven dos puntos muy juntos y la metafase, en la cual se localizan los polos de la célula. Al siguiente, por favor. También está el citoplasmático. Este es definido con la tinción homogénea, el cual cubre todo el citoplasma. También está el de los filamentos intermedios o del músculo liso. También tiene una tinción en forma de hilos en el citoplasma. La siguiente, por favor. Ok, ahora les voy a explicar la relevancia clínica. Los anticuerpos antinucleares detectados mediante la inmunofluorescencia indirecta se encuentran en la alta frecuencia en enfermedades autoinmunes, como lo son el síndrome del Sjögren, la enfermedad mixta de tejido conectivo, la esclerosis sistémica, entre otras. Y su relevancia clínica pues no ha sido aún establecida. Los patrones de esta muestran un mayor significado diagnóstico con el patrón homogéneo y el centromérico. Y por mi parte es todo, los dejo con mi compañero Roberto. Mi nombre es Guillén Prado Roberto Carlos y les voy a hablar sobre las técnicas utilizadas para la detección de antígenos, anticuerpos antinucleares. Eh, las principales técnicas que vamos a encontrar en estas detecciones de anticuerpos antinucleares van a ser las técnicas por sustrato, las técnicas por ELISA, las técnicas por EID o también llamadas por Weister-Blot, las técnicas de microinmunoensayos enzimáticos y técnicas luminométricas. Bueno, empezando por las técnicas del sustrato, estas van a ser para la detección de anticuerpos antinucleares, como ya mencionado. Esto ya que existe una gran cantidad de concentración en las células del tejido, la cual va a ser muy baja en contraste a las células de HIP2. Esta se da por ser una línea nuclear epitelial, su concentración va a estar aumentada. Otra característica que tiene esta técnica es que
va a tener 46 cromosomas, más de dos nucleolos, y también por ser una célula activa, activamente por ser una célula metabólicamente activa, va a tener una gran cantidad de mitocondrias. Su núcleo va a ser más grande que en cualquier otra, eh, y por ello a la hora de observar los patrones nucleares y citoplasmáticos va a ser una tarea relativamente fácil en el microscopio. Eh, Sin embargo, en esta prueba de sustrato, la especificidad de los anticuerpos es menor en comparación con la técnica de ELISA y de Winter-Blot. Sin esto debido a la sensibilidad y especificidad. Esta se considera una técnica de primer grado. Eh, Pasando a la siguiente técnica, la técnica de ELISA. Esta va a estar dada en placas de poliestireno que van a ser recubiertas con macerados. Esto principalmente los núcleos. Estas van a estar recubiertas, van a recubrir las líneas celulares de las HIP2 y las HeLa. En esta técnica la especificidad va a ser mínima ya que se obtiene un resultado positivo y no se sabe eh, el o los antígenos que estén dando la positividad o reactividad. Por el contrario, cuando los patrones obtenidos en células HIP2 nos van a permitir sospechar una especificidad de anticuerpos antinucleares. También es importante resaltar que esta prueba ELISA es de tercera y cuarta generación, ya que las placas van a estar eh, sensibilizadas con antígenos purificados o recombinantes. Estos últimos van a presentar un número reducido de epítopos, lo que va a implicar que se debe ser muy cauto con los resultados del tamizado inicial y en la confirmación a la hora de confirmar mediante otras técnicas sensibles y específicas. Eh, Pasando a la siguiente técnica, la técnica de Eid o Winter-Blot. Esta técnica tiene múltiples usos, en los cuales está la detección de la actividad contra componentes celulares. Esta técnica es altamente sensible y su uso va a ser enfocado principalmente a la investigación, esto debido a su costo y tiempo de preparación del ensayo. Eh, Sin embargo, también hay algunas compañías clínicas farmacéuticas que, que están optando por este tipo de técnica para el diagnóstico, sin importar el costo. Eh, bueno, tienen un costo que es relativamente accesible para los pacientes, un poco elevado también. Eh, La detección de anticuerpos antinucleares mediante esta técnica nos va a permitir identificar una gran cantidad de autoantígenos. Sin embargo, a la hora de su interpretación es un tanto más compleja que las demás técnicas, debido a que los resultados de laboratorio nos van a mostrar anticuerpos solo en su forma nativa, en proteínas de centrómero de células HIP2 y no en sus formas ya desnaturalizadas o modificadas con la frecuencia de 8. Eh, en pocas palabras, esta técnica nos va a confirmar la existente de antígenos que reconocen epítopos conformacionales de los antígenos.
Actualmente se emplean técnicas como las últimas que les voy a mencionar de microinmunoensayos enzimáticos y técnicas luminométricas. Eh, Estas técnicas son de detección múltiple y de última tecnología. La ventaja de estas técnicas es que nos va a permitir detectar múltiples antígenos en un solo ensayo, pero se debe considerar también que los antígenos van a ser únicamente antígenos específicos, purificados y recombinantes, y de una sensibilidad, especificidad y modificación nativa de las proteínas. Bueno, la aplicación, el uso y la aplicación de las guías para la detección de anticuerpos antinucleares. El patrón dado de los antígenos, el patrón homógeno en células HIP2 nos va a sugerir una presencia de autoanticuerpos contra componentes de la cromatina, lo cual la cromatina va a estar conformada por lo que es eh, ADN de cadena doble, histonas, nucleosomas y ADN de una cadena simple. También eh, se han realizado estudios recientemente para la caracterización inmunoquímica mediante pruebas de EID en sueros que nos dan patrones moteados finos en las IFI. Y estos tienen un moteado grueso y, y este tipo de aplicaciones se deben realizar de una forma ordenada y racional a la hora de hacer estas investigaciones. Mm, Van a tener como base un patrón y un título de anticuerpos antinucleares observando células HIP2, interpretación y búsqueda de especificidad. Esta interpretación y búsqueda la vamos a tener cuando un paciente presente manifestaciones de enfermedad autoinmune. Ahí es cuando se va a solicitar la prueba de detección de anticuerpos antinucleares. Posteriormente se realizarán y se evaluarán los patrones de intensidad y se realizarán pruebas más sensibles de un segundo grado de nivel, como son pruebas de EID y pruebas de ELISA. Esto para confirmar que el antígeno sea reconocido por un anticuerpo antinuclear. Los anticuerpos antinucleares no caracterizan únicamente a una enfermedad autoinmune en específico o en particular. Y por último, es importante resaltar que cuando se tiene una determinación de anticuerpo antinuclear mediante las IFI negativas y el paciente tiene manifestaciones clínicas de enfermedades autoinmunes, se puede pasar a un segundo grado de detección de anticuerpo, ya sea por ELISA o por EID. Esto debido a que se está aumentando la sensibilidad y especificidad para la detección de autoanticuerpos. Por ello no se realizarían pruebas de un primer grado como son las pruebas de sustrato. Y eso sería todo por mi parte. Compañeros, ahora yo les voy a hablar sobre los anticitoplasmas de neutrófilos. La siguiente, por favor. ¿Qué son? Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, abreviado ANCA, son inmunoglobulinas IG, habitualmente IgG, dirigidos contra proteínas de los gránulos primarios de los leucocitos poliformonucleares y de los lisosomas de los monocitos. La que sigue, por favor. Se detectan en pacientes con vasculitis de pequeño vaso,
pero se desconoce su verdadero papel en la patogenia de estas enfermedades y no siempre se relacionan con la actividad clínica. Diversos estudios demuestran la existencia de ANCA en otras enfermedades como infecciones o neoplasias y hasta en un 2% de los individuos sanos. En estos casos podrían considerarse como epifenómenos de la inflamación. La que sigue, por favor. ¿Cómo se detectan? Los ANCA se detectan habitualmente con técnicas de inmunofluorescencia indirecta, IFI, que definen patrones tales como la periférico, P-ANCA, el citoplasmático, C-ANCA y el atípico, A-ANCA. El antígeno se identifica posteriormente mediante técnicas de enzimoanálisis, ELISA. La sensibilidad y la especificidad de ambas técnicas varían dependiendo de la extensión de la vasculitis, de la actividad clínica y de la metodología utilizada en la IFI o en la ELISA. La que sigue, por favor. En esta imagen se muestra las diferentes muestras de C-ANCA, la de P-ANCA, X-ANCA, C-ANCA y FAN positivo. La que sigue, por favor. Inmunofluorescencia indirecta, IFI. La detección inicial de ANCA se realiza habitualmente mediante IFI sobre neutrófilos fijados en etanol. Se utilizan neutrófilos de sangre periférica humana de individuos sanos, aislados en condiciones estériles por centrifugación, que se depositan sobre placas de vidrio y se fijan con etanol o formalina. La que sigue, por favor. Esta es una pequeña imagen de cómo se vería la fluorescencia en las células. La que sigue, por favor. Enzimoinmunoanálisis, ELISA. La técnica de ELISA con antígenos purificados permite identificar las diferentes ANCAs conocidas. Existen dos variantes. Según el antígeno, se da una directamente al pocillo de plástico, ELISA estándar, o se da una a anticuerpos monoclonales de ratón o policlonales de conejo, adheridos al pocillo de plástico, ELISA de captura o tipo sándwich. El más utilizado es el ELISA estándar, pero el tipo sándwich ofrece mayor sensibilidad. La que sigue, por favor. Esta es una imagen de cómo se vería el método ELISA. La que sigue, por favor. Enfermedades relacionadas con ANCA, vasculitis de vaso pequeño. La granulomatosis de Wegener es una vasculitis sistemática que afecta a arterias pequeñas y medianas, vénulas y arteriolas. Se caracteriza histológicamente por una inflamación granulomatosa del tracto respiratorio superior e inferior, aunque puede aparecer en cualquier localización, y glomerulofrenitis necrosante, paucinúmene. La prestación clínica incluye desde la descarga nasal recurrente con deformación, ulceración, sangrado y o perforación del septo nasal, sinusitis de repetición, otitis media y estenosis subglótica, cuando se localiza en el tracto respiratorio superior, hasta infiltrados pulmonares, hemorragia alveolar o nódulos pulmonares en el tracto respiratorio inferior. La que sigue, por favor. Una pequeña imagen de cómo se vería esta enfermedad. La que sigue, por favor. La poliangeitis microscópica afecta principalmente a capilares, vénulas o arteriolas, aunque puede haber inflamación de arterias de pequeño y mediano calibre. La mayoría de estos pacientes tiene ANCA y anticuerpos anti-MPO, normalmente son el 70%, y solo una minoría anticuerpos anti-PR3. La enfermedad cursa con glomerulofrenitis del 90% de los pacientes, manifestaciones cutáneas en el 60%, capilaritis pulmonar en el 50% y alteraciones gastrointestinales en el otro 50%. Es la causa más común del llamado síndrome pulmón-riñón. La que sigue, por favor. El síndrome de Churg-Strauss es una vasculitis de arterias de pequeño y mediano calibre que se caracteriza histológicamente por la presencia de granulomas vasculares y extravasculares e infiltración eosinofílica de los tejidos afectados. Usualmente tiene un curso clínico lento y se diagnostica en pacientes con asma,
atópica o rinitis alérgica que años después del inicio de estas manifestaciones desarrollan eosinofilia en sangre periférica y enfermedad pulmonar con infiltrados pulmonares inespecíficos, hemorragia alveolar y pleuritis. La inflamación puede localizarse también en el riñón, glomerulofrenitis extracapilar en el 15 y 40% de los pacientes, en el corazón cardiomiopatía isquemia en el 20 y 45% de los pacientes, en el sistema nervioso periférico en el 70% de los pacientes y en la piel del 50 al 80% de los pacientes. La que sigue, por favor. Esta es una pequeña imagen de cómo se vería. La que sigue, por favor. Papel patogénico de los ANCA. Los ANCA se asocian en mayor o menor medida con el desarrollo de algunas vasculitis necrosantes sistémicas. Inducen la liberación de sus radicales libres de oxígeno y la degranulación de los neutrófilos. Su unión a células endoteliales produce daño celular y el incremento de células endoteliales circulantes se relaciona con la actividad clínica. A lo largo de la historia no se han descrito casos de vasculitis en fetos o neonatos, hijos de madres con ANCA circulante, y se han encontrado valores altos de ANCA hasta en el 2% de personas, sin un dato alguno de vasculitis. Por tanto, es posible que los ANCA sean necesarios, pero no suficientes para el desarrollo de la vasculitis. La que sigue, por favor. ¿Cuándo deben solicitarse los ANCA? La determinación de ANCA es útil en 3 situaciones: en toda sospecha clínica de vasculitis sistémica, en el seguimiento de pacientes diagnosticados y poniendo siempre en relación un posible aumento de los títulos en los datos directos e indirectos de actividad inflamatoria, sean clínicos, biológicos o de imagen. En pacientes críticos con hemorragia alveolar, mononeuritis múltiple o fallo renal agudo, para la rápida toma de decisiones en el contexto de un riesgo vital importante. La que sigue, por favor. Hola, buenas tardes, yo soy Marco Antonio y voy a hablar de los antifosfolípidos. La siguiente, por favor. Bueno, los antifosfolípidos son un grupo heterogéneo de anticuerpos que se dirigen contra diferentes proteínas celulares unidas a fosfolípidos. Las que se destacan son inmunoglobulina G y M y el anticoagulante lipídico. Los anticuerpos antifosfolípidos pueden determinarse en varias enfermedades de tipo inmune, como el lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, trombofilia, muertes fetales recurrentes y trombopenia. La siguiente, por favor. Bueno, las muestras las muestras que se realizan para diagnosticar el tipo de enfermedad se deben de tomar por lo menos 3 meses antes del último estudio, ya que los medicamentos pueden reducir la actividad de varios marcadores como proteína C y S y antitrombina 111. Los anticuerpos antifosfolípidos son dirigidos frente al complejo formado por fosfolípidos aniónicos y determinadas proteínas. Los más importantes de relevancia clínica son los anticoagulante lúpico, que se dirige contra un complejo tromboproteína fosfolípido. Impide el proceso coagulante in vitro. Otro de relevancia clínica es los anticuerpos anticardiolipina y antibeta 2 glucoproteína. La siguiente, por favor. Trombolía adquirida. Está representada por el síndrome antifosfolípidos. Consiste en la asociación de anticuerpos antifosfolípidos. Su clínica de hipercoagulabilidad se caracteriza por trombosis repetidas y abortos o pérdidas fetales recurrentes que normalmente se acompañan de
trombocitopenia discreta o moderada. El síndrome antifosfolípido se puede presentar de forma aislada, como el síndrome antifosfolípidos primario, o también como síndrome secundario, que está asociado a otras enfermedades autoinmunes sistémicas. El 20 al 30% de los casos de lupus eritematoso sistémico pueden ser infecciones, neoplasias o relacionado con fármacos. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los criterios de laboratorio que determinan el síndrome antifosfolípidos incluyen algunos anticuerpos anticardiolipina, isótopos de inmunoglobulina G y M en el suero o en el plasma, verificados en 2 muestras o más, separadas entre sí como mínimo durante 12 semanas y analizadas con técnica de ELISA. También anticuerpo lúpico en plasma en 2 ocasiones o más separadas. Anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 de isótopo inmunoglobulina G y M en suero o plasma a título moderado o alto en 2 ocasiones o más, que tienen que estar separadas por 12 semanas y medido con la técnica de ELISA. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los otros criterios que se pueden tomar son la edad, con un promedio máximo de 70 años, algunas neoplasias, también cirugías. La obesidad es un criterio importante, anticonceptivos orales y terapias hormonales. También pueden ser el embarazo y el puérpero. Por mi parte fue todo. Muchas gracias. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Espero este video les haya servido y les haya gustado. Muchas gracias.